Misterio Radio. La historia que escucharás a continuación es un hecho verdadero. Sucedió en España, a mediados de la década de los 70, durante una oleada de objetos voladores no identificados que azotó al país durante largo tiempo. Sin embargo, hasta la fecha, el relato que escucharás a continuación sigue siendo uno de los casos con mayor número de evidencias y mejor documentados del fenómeno ovni en este país. Varios medios impresos, emisoras de radio y televisión dieron cobertura y realizaron sus propias investigaciones, incluyendo declaraciones y entrevistas del protagonista y testigos del caso. Esta historia está basada principalmente en la información de Bruno Cardeñosa y editorial Año Cero, adaptación de Más allá del misterio. Salamanca, España, 21 de marzo de 1974, 3:45 de la madrugada. Maximiliano Iglesias, joven camionero, no olvidará jamás aquellos aterradores encuentros en tierras de Salamanca. Las imágenes de estos extraños visitantes quedarán grabadas en su memoria por el resto de sus días. Primer encuentro. Maxi, así le llamaban quienes le conocían, contaba apenas con 21 años de edad y se ganaba la vida como transportista. Él era conductor de un pesado camión diésel que transportaba materiales para la construcción. En aquella ocasión, después de haber realizado algunas entregas, conducía con destino a su casa, en la localidad de Lagunilla. A su paso cerca de Valdejaderos, en la provincia de Salamanca, fijó su mirada en una potente luz blanca que se apreciaba a menos de 1 kilómetro de distancia. Con precaución, avanzó un poco más para poder observar de cerca y al llegar a unos 200 metros, detuvo el vehículo. Sin embargo, mantuvo el motor en marcha y los faros encendidos, haciendo cambio de luces para permitir el paso a lo que él creía era otro carro equipado con potentes reflectores. Aquella luminiscencia fue bajando su intensidad poco a poco. Pero ahora el joven conductor tenía frente a él a un raro objeto metálico ovalado de unos 10 metros de circunferencia, posado sobre 3 patas a un costado de la carretera. Hacia el lado derecho, un segundo objeto de aspecto más oscuro iba y venía como haciendo labor de vigilancia, volando a baja altura. De pronto el motor y las luces del camión se apagaron. Maxi trató de encender el motor, giraba la llave, pero el vehículo no respondía. El muchacho repetía la maniobra una y otra vez sin éxito, llegando al grado de la desesperación. De pronto, el joven chofer quedó paralizado por la sorpresa. Frente a la extraña nave posada en tierra, había 2 seres con aspecto humanoide, solo que de una estatura mayor a la normal, calculada en unos 2 metros o más. Los raros personajes vestían unos trajes brillantes de apariencia metálica, muy ceñidos al cuerpo. Los seres gesticulaban como si mantuvieran una comunicación entre ellos. Sin embargo, no se acercaron al camión. De pronto desaparecieron o se introdujeron a la nave. Después de presenciar esto y al borde del pánico y la desesperación, Maximiliano giró nuevamente la llave de encendido y milagrosamente el pesado carro comenzó a funcionar, como si nada hubiera pasado. Sin embargo, no se atrevía a avanzar, pese a que estaba a muy pocos kilómetros de Lagunilla. El simple hecho de pasar cerca de aquel raro objeto le llenaba de miedo. De pronto, el objeto brillante que estaba posado en tierra comenzó a elevarse.
Tomando un desplazamiento diagonal, se alejó de la carretera. El muchacho, armado de valor, aprovechó el momento y aceleró el camión, pasando rápidamente por aquel sitio del avistamiento. Sin embargo, la curiosidad le haría mirar los espejos retrovisores. Aquel objeto, que se había alejado del sitio, regresaba nuevamente al mismo lugar. Se posaba y comenzaba a irradiar otra vez aquella potente luminosidad blanca. Otra vez como al principio. Max, lleno de temor, siguió su camino y al poco tiempo ya estaba en su casa. Se dirigió a su cama para descansar, pues aún faltaban algunas horas para el amanecer. Sin embargo, le fue imposible conciliar el sueño. El recuerdo de aquel inesperado encuentro le llenaba la cabeza de pensamientos que buscaban una explicación. Así, el cansancio y el desvelo poco a poco fueron venciendo al insomnio, y Max Iglesias durmió con la luz del día. Pero esa noche, por cuestiones de trabajo, debería regresar por esa misma ruta hacia Béjar. La sola idea de encontrarse con aquellos objetos voladores y sus extraños tripulantes le llenaba de miedo. Sin embargo, no tenía otra alternativa. Debería cumplir con el trabajo. Segundo encuentro. Salamanca, España, 21 de marzo de 1974, 9:15 de la noche. Ya por la noche, el joven camionero circulaba de regreso por aquella carretera. Nuevamente se encontraba en los términos de Valdejaderos. El reloj marcaba las 9:15 de aquella noche. Conducía con temor aquel camión de carga, y un miedo interno le hacía temblar las piernas. Sin embargo, seguía avanzando en aquella carretera poco transitada, esperando no encontrarse de nuevo con aquellos extraños seres. Sus ojos estaban en alerta y se fijaban en el horizonte nocturno, donde se apreciaba una aparente calma. De manera inesperada, como si fuera una cita a la que debía de acudir con puntualidad, la intensa luz blanca volvió a encenderse. Otra vez como en la madrugada. En el mismo sitio estaba posada la misteriosa nave, pero esta vez no estaba sola. Otros dos objetos similares y posados también sobre la tierra le acompañaban. La escena se repitió casi idéntica. El motor y las luces del camión se apagaron y otra vez Maxi trató de encenderlo sin éxito. Invadido por el miedo, el muchacho dirigió la mirada hacia las naves y pudo descubrir que ahora al pie de ellas se encontraban 4 seres de gran estatura y vestidos con aquellos trajes brillantes de apariencia metálica. Los humanoides hacían movimientos y en apariencia se comunicaban entre ellos. Esta noche, las cosas serían diferentes. Los 4 extraños seres se dirigieron hacia el camión. Max, para no ser visto, tomó la decisión de agacharse sobre el asiento y, estirando la mano, abrió la puerta derecha del carro para salir y tirarse hacia el acotamiento de la carretera y huir de aquel sitio, corriendo a través del campo. Sabía que cerca de ahí, a unos 2 kilómetros, llegaría a la localidad de Horcajo de Montemayor y tal vez estaría a salvo. Volteó hacia atrás con la esperanza de que no fueran tras de él. Pero no era así. Los 4 humanoides le seguían con extraordinaria agilidad, de tal manera que el espacio entre él y sus persecutores se reducía peligrosamente. Maximiliano corría con desesperación, tropezando, cayendo y levantándose. Solo pensaba en ponerse a salvo. Para su fortuna, descubrió a su paso una profunda zanja de desagüe y sin pensarlo 2 veces se lanzó al fondo,
confundiéndose en la oscuridad de la noche. Desde aquel improvisado escondite, el joven levantaba la cabeza para mirar hacia afuera y mantenerse alerta. No pasó mucho tiempo cuando desde el fondo del canal pudo observar el paso de aquellos extraños personajes en actitud de búsqueda. Caminaban por el terreno un poco separados uno del otro. El corazón del muchacho latía con fuerza, su cuerpo se estremecía por el miedo. Maxi Iglesias permaneció en la zanja por mucho tiempo. No supo cuánto. Solo hasta que estuvo seguro de que no le buscaban más, se armó de valor y abandonó su escondrijo. Caminando llegó hasta Horcajo de Montemayor. Lleno de temor, no se atrevió a llamar a ningún vecino. Solo trataba de estar en un lugar habitado para sentirse seguro. Encendió un cigarrillo y lo fumó para tratar de apaciguar sus nervios y ordenar aquellas ideas que nuevamente le inundaban la cabeza. No podía creer que había sido perseguido por 4 extraterrestres. E imaginaba qué habría pasado si le hubiesen atrapado. Eso ocupaba su mente mientras daba otra fumada al cigarro. Sumido entre dudas, asombro e incredulidad, sentía una gran preocupación por volver al sitio a donde había dejado su camión. Pero el miedo a encontrarse de nuevo con aquellos seres le frenaba. Ahí, solo, casi a la medianoche, en una callejuela de Horcajo y sin nadie que la acompañara. Ahí permaneció el muchacho. No fue capaz de hablar a nadie para pedir ayuda por temor a que no creyeran lo que había sucedido y que fuera objeto de burlas. Después de pensarlo durante algún tiempo, tomó la decisión de emprender el camino de regreso hacia su carro. Tomando todo tipo de precauciones, llegó al sitio y desde un punto estratégico, escondido entre matorrales, observaba de lejos el camión y aquellos raros aparatos que aún permanecían posados en el suelo. Los humanoides no se vieron en esta ocasión. Sin embargo, el joven camionero esta vez no correría riesgo. Se mantuvo en su puesto tras aquellos matorrales que le servían de refugio, amparado en la oscuridad de la noche. Ahí permaneció hasta que aquellas extrañas naves de pronto comenzaron a elevarse, una a una, hasta perderse en el horizonte de Salamanca. En ese momento Maximiliano Iglesias abandonó su improvisada guarida y corriendo se dirigió hacia el camión de carga que había abandonado unas horas antes. Rápidamente abrió la puerta del conductor, tomó su puesto y dio marcha al vehículo. Esta vez funcionó a la perfección. Encendió los faros y continuó su viaje hacia Béjar, siempre con aquella costumbre de voltear continuamente la mirada hacia el horizonte. Amigos de Más Allá del Misterio, a manera de conclusión de este relato, ocurrido en España a mediados de la década de los 70s, y que causó gran conmoción en la sociedad de Salamanca, incluso en todo el país. El caso de Maximiliano Iglesias fue investigado por medios impresos, medios electrónicos, radio, televisión en aquella época, e incluso fue entrevistado por el ufólogo Juan José Benítez, a quien le concedió también una entrevista exclusiva. Fue un caso real, un caso que está documentado y del cual en este mismo video pudiste apreciar algunas fotografías de los medios impresos, en donde aparece la fotografía precisamente de Max Iglesias. Hay quienes dicen que él
posiblemente debió haber sido un contactado. Que estos encuentros no fueron obra de la casualidad y que realmente los humanoides deseaban hacer contacto con este muchacho. La historia no termina aquí. Esto tuvo una continuidad. Max Iglesias al día siguiente acudió hacia la Guardia Civil en la municipalidad de Béjar, en el ayuntamiento de Béjar. Expuso todo el caso. Los representantes de la Guardia Civil se trasladaron hacia el lugar de los hechos. Incluso periodistas, incluso fotógrafos pudieron tomar evidencias de algunas huellas dejadas sobre el lugar donde estuvieron posadas las naves. La hierba quemada, la hierba comprimida, donde se posaban las tres patas de las naves, también había algunas huellas profundas, de la cual Max Iglesias en una de las fotografías está señalando. Sobre el asfalto de la carretera había unas extrañas rasgaduras, como si con algún objeto metálico hubieran hecho cortes perfectos a manera de rayas, o incluso se notaba que habían introducido algún objeto para llevarse una muestra cilíndrica, dejando un hoyo de aproximadamente 30 centímetros de profundidad. Huellas de radioactividad, huellas incluso de magnetismo, algunos objetos dejaban de funcionar llegando al sitio, en fin, un caso totalmente documentado del cual, en Más allá del misterio, estamos orgullosos de compartir con ustedes. Agradezco nuevamente la gentileza de Editorial Año Cero y de Bruno Cardeñosa. Muchas gracias. Más allá del misterio radio. La presencia extraterrestre cada día se hace más evidente. No existe lugar en el planeta Tierra sin que haya evidencias o comentarios de avistamientos por sus habitantes. Gracias a la tecnología de los teléfonos celulares y las sofisticadas cámaras fotográficas y de video que estos equipos incluyen, miles de objetos voladores han sido documentados. Muchos de ellos realizando evoluciones o desplazándose a grandes velocidades, virando en ángulos muy cerrados que ningún objeto terrestre conocido puede hacer. En la década de los 70, la información acerca del fenómeno ovni era muy limitada y hasta cierto punto reservada, o tal vez poco conocida por la mayoría de la población. Pero un extraño fenómeno asociado con presencia extraterrestre acaparó la atención del mundo. Diversos medios de comunicación dedicaron programas enteros, y los titulares en los periódicos ocuparon las planas principales. Hoy te presentamos en Más allá del misterio, abducidos por un ovni. Rally Internacional, América del Sur, Argentina, 1978. Después de la Copa Mundial de Fútbol Argentina 78, celebrada en junio de ese año, el Automóvil Club de Argentina anunció la organización del rally internacional más extenso del mundo, la Vuelta a Sudamérica, que recorrería todo el Cono Sur, partiendo desde Buenos Aires a Caracas, pasando por el Amazonas, recorriendo todo el litoral del Pacífico hasta llegar nuevamente a la capital argentina. Desde el 17 de agosto al 24 de septiembre, durante 39 días, se llevó a cabo en países sudamericanos el Rally Automovilístico Internacional América del Sur, en donde varios equipos de competidores, tanto europeos como americanos,
se inscribieron para recorrer los 28.590 kilómetros que marcaba la ruta. Entre ellos, los competidores chilenos Carlos Acevedo, piloto con gran experiencia, y el mecánico Miguel Ángel Moya, su copiloto. La mayoría de la ruta fue recorrida sin contratiempo, cumpliendo con el reglamento y reportándose en cada uno de los puestos de control. Pero todo cambiaría al llegar al kilómetro 808 de la ruta, ya en la región de la Patagonia Argentina. Era casi la medianoche del 23 de septiembre de 1978. Los competidores chilenos se detuvieron en Viedma. Ahí llenaron sus tanques de combustible, el convencional y el de reserva, sumando entre los dos un poco más de 100 litros de gasolina, suficientes para cumplir con la última etapa de la ruta, que era su llegada a Bahía Blanca, ya rumbo a Buenos Aires, pasando antes por 4 puestos de control, en donde deberían registrar su paso en el carnet de su automóvil. Fue en el tramo carretero entre Viedma y Pedro Luro cuando unas potentes luces aparecieron detrás del auto rojo de los chilenos. Carlos, el piloto, trató de esquivar la potente luz reflejada en el retrovisor. «Debe ser el carro de los alemanes», dijo Miguel Ángel, recordando que en ocasiones anteriores le tocó pegarse detrás de ellos y aprovecharon la gran luminosidad de sus potentes faros adicionales. Pero esa noche la luz era más intensa. Entonces, cuando estábamos corriendo, el auto se iluminó adentro, con una luz bien fuerte. Entonces yo miro hacia atrás y le digo a Carlos, corte a un lado que vienen los alemanes. Y nosotros muchas veces nos poníamos detrás de ellos para aprovechar su luz. ¿Y usted creyó que eran ellos? Sí, entonces le digo, hasta un lado que vienen los alemanes. Entonces Carlos se corre, seguimos corriendo por la villa y esta luz se queda atrás. O sea, seguía iluminado el auto y él no pasaba. Los pilotos chilenos seguían a gran velocidad la ruta, tratando de no distraerse y aprovechar el tiempo que se transformaría en puntos al llegar al siguiente puesto de control. Poco a poco la luz que los seguía se fue elevando ante el asombro de los competidores. Por un momento la perdieron de vista, pero de pronto se vieron iluminados de arriba hacia abajo por una especie de cono de luz tan blanca que les impedía ver a su alrededor. Los chilenos no sabían qué les estaba sucediendo. Carlos Acevedo, por instinto, aplicó los frenos, pero la sensación de un fuerte tirón hacia arriba hizo sacudir el carro. El aire que entraba por las ventanillas del auto daba la impresión de que seguían avanzando. Sin embargo, ellos no podían ver la carretera. El pánico se apoderó de ellos. Entre gritos de desesperación y de miedo, ambos se preguntaban qué era aquello que parecía una espesa niebla blanca e iluminada. Como tratando de investigar en dónde estaban, Miguel Ángel Moya abrió la portezuela derecha, misma que cerró de inmediato, lo que comunicó a Carlos Acevedo los dejaría helados. Yo miré por la ventanilla, me agarro a la jaula antigua para adentro y veo que hay 2 metros de altura del piso. Así que estaban en el aire. Así asumía yo, estábamos levantados. Estaban prácticamente volando sobre la carretera. El terror se hizo más notorio. Se preguntaban cómo o quién era capaz de haberlos elevado en el aire. El miedo solo duró unos instantes, pues una rara sensación de calma les invadió. De pronto se vieron dentro de una gran sala con largos pasillos y con puertas o ventanas a los costados. Ellos estaban de pie, pero parecían desplazarse por el interior sin dar un solo paso. Observaban todo lo que sucedía a su alrededor, como si su visión fuera periférica. Arriba, una especie de cúpula
y a los lados amplios ventanales. Se miraba gran actividad. Pequeños seres no mayores a 1,40 m se veían pasar entre puertas y pasillos. Los humanoides caminaban sin voltear a verlos, como si no estuvieran presentes o no existieran para ellos. De pronto, frente a los pilotos, una especie de pequeñas esferas luminosas flotaban y giraban como observándolos, o tal vez examinándolos. Todo esto duró unos instantes. No sé si era de pie, no sé, solamente sé que veíamos eso, que yo estaba ahí. O sea, que mis ojos estaban ahí, yo estaba ahí. Pero yo no me veía, no me sentía. No sentía frío, calor, no sentía nada. Solamente yo sabía que estaba ahí. Sabía que Carlos estaba porque lo sentía y porque lo escuchaba gritar. ¿Gritar? Claro. ¿Qué pasa? Me decía. ¿Qué está pasando? De pronto, una especie de zumbido como producido por una pequeña herramienta eléctrica se escuchó en el ambiente. Todo se volvió a tornar blanco y silencioso. Ahora la pareja de chilenos nuevamente se encontraban dentro del auto, con el motor apagado y estacionados a orillas de la carretera. En apariencia se habían quedado dormidos, pero lo raro del caso es que los dos recordaban perfectamente lo mismo, aquella desagradable experiencia. El primer impulso de Carlos fue encender el auto. El motor del Citroën funcionó de inmediato. Sin embargo, comenzó a fallar. El sentido lógico del copiloto imaginó la falta de combustible. Así que abrió la válvula del tanque auxiliar. Sin embargo, el tablero del coche marcaba bajo nivel. Aún así, llegaron hasta Pedro Luro. Lo primero que hizo fue buscar un centro de servicio y abastecer nuevamente de combustible el vehículo. Le pidieron al empleado que revisara los tanques y él respondió que estaban prácticamente vacíos. ¿Cómo era posible eso?, pensaron. Si unos 70 kilómetros atrás, en Viedma, habían llenado los tanques. Incrédulos continuaron su viaje hasta la última etapa de la competencia, Bahía Blanca, a unos 100 kilómetros de distancia, a donde esperaban llegar al filo de las 4 de la mañana. Ahí deberían de entregar su carnet para certificar su arribo. Finalmente, estaban ahí. Hasta entonces les invadió el cansancio. Aparentemente eran los primeros en llegar y nadie les esperaba, así que decidieron dormir en el interior del auto. No habían pasado ni 15 minutos cuando les despertaron los responsables del puesto de control. ¿Somos los primeros?, preguntó Carlos. Sí, muestren su carnet, respondieron. Los chilenos entregaron el documento. Los vigilantes, al verlos, preguntaron si habían tomado otra ruta o desviado el camino. Los pilotos respondieron que no, que eso era imposible, pues ellos no conocían rutas alternas. Además, jamás lo harían, pues corrían el riesgo de extraviarse o hacer tal vez más largo el trayecto. Los responsables del último puesto dijeron a los pilotos que ellos habían llegado con mucho tiempo anticipado. Les esperaban pues a las 4:30 de la madrugada, pero en ese momento eran las 2:30. Además, su carnet indicaba que no habían pasado por 3 puestos anteriores, colocados entre Viedma y Pedro Luro. No existían los registros en el carnet. Sin embargo, para corroborar, los vigilantes, tomando el radio, se comunicaron a los 3 puntos de control y la respuesta fue negativa. El Citroën rojo de los chilenos nunca pasó por esos sitios. Y de acuerdo a las reglas, esta acción ameritaba su descalificación. Eso dio origen a que los jóvenes pilotos contaran su dramática experiencia de la noche anterior.
Los periodistas que cubrían la competencia internacional se interesaron por aquella historia que parecía inverosímil, pero a la vez no había otra justificación, pues no existía manera de que los pilotos evadieran la ruta principal, que era más rápida y corta comparada con cualquier otra ruta de la zona. Además, como competidores expertos, sabían que saltar un puesto de control era motivo de penalización. Finalmente, ¿cómo explicar su llegada con 2 horas de anticipación? Y agregando a esto, los recuerdos de ambos de todo lo sucedido en la carretera, desde la aparición de la potente luz blanca, el hecho de avanzar con el auto suspendido en el aire, la desaparición de todo su combustible y, por último, su extraña llegada al puesto de control de Bahía Blanca antes que todos los demás competidores. La verdad es que, en la madrugada del 24 de septiembre de 1978, todo quedó cubierto bajo un gran velo de misterio. Sin lugar a dudas, los pilotos chilenos Carlos Acevedo y Miguel Ángel Moya fueron abducidos por una nave extraterrestre. ¿Estuviste en una nave? Sí, seguro. ¿Por qué seguro? Porque no era algo donde yo he estado. Imágenes que yo no conocía, cosas que no había visto jamás en mi vida. Más allá del misterio radio.